Gracias. Bien, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Hoy día es un día especial porque como que se empieza a sentir el espíritu de los panamericanos. Los más deportistas los veo que están bien entusiasmados con eso, especialmente con los tacos que generan y el retraso y los cambios de agenda. Pero yo espero realmente, escuchen esto, que el Señor nos enseñe este tiempo. Tal vez tú no pescáis nada de lo que pasa en la tele, los panamericanos, te da lo mismo, pero yo espero que el Señor nos ayude a crecer en integridad, ¿no? A no solamente ser personas que leen la Biblia, que oran como mi hermano acá, sino que también podamos disfrutar de las cosas que Dios nos da, como el deporte, como la familia, como el trabajo, celebrar cumpleaños, abrazarnos y también estar en los momentos difíciles, ¿no? Estar en todo momento. Vamos a estar estudiando hoy este pasaje de Hechos capítulo 5, del versículo 17 al 42, para que tengan sus Biblias abiertas. Hace un par de semanas atrás ocurrió algo que todos nosotros nos enteramos, pero no sé si todos nos gustaría haber estado ahí. En las dunas de Reñaca. ¿Qué pasó? Los socavones, ¿no? Imagínense estar viviendo en uno de esos edificios y de que de un momento a otro se abriera la tierra, se cayera y uno tiene el susto de pensar qué va a pasar conmigo, ¿no? Como que de alguna manera las dunas, la arena, estaba demostrando lo poco sabio que resultaba construir edificios en ese lugar, ¿cierto? Y por más caros, exclusivos, con una vista increíble al mar que pudieran tener, de un momento a otro todo quedó clausurado y ya no se puede ingresar ahí. Y esos departamentos que valían, no sé, 500, 1.000 millones incluso, de un momento a otro, ¿cuánto valían? No sabemos, mucho menos, ¿no? 100, tal vez 50, tal vez 10, no sabemos. Y la pregunta estaba ahí, ¿no? ¿De quién es la culpa de lo que pasó? ¿Quién tiene la culpa? ¿Los constructores que construyeron ahí? ¿O quienes permitieron esa construcción? No sé, el departamento de obra de la MUNI o el MOP. ¿O la culpa la tienen los que compraron? ¿Quiénes son los responsables de esa situación? ¿O simplemente nadie? El azar, ¿no? Podrían pensar algunos. Quise comenzar con esta idea de los socavones, con esta ilustración, porque precisamente la enseñanza que Jesús nos plantea, no solo en el pasaje que vamos a ver hoy día, sino en toda la Biblia, nos hace esta distinción de que hay dos maneras de vivir, como lo vimos en la lectura del Sermón del Monte. Podemos construir nuestra casa, nuestra vida sobre la arena, o podemos construir nuestra vida sobre la roca, ¿no? La arena, ¿no? El camino ancho, también como Jesús mismo explica, podría significar una vida de necedad, tal vez de inseguridad, de excesiva confianza en sí mismo, de idolatría, de soberbia. O bien, la roca o el camino angosto podría significar un camino de humildad, de confianza en el Señor, de estabilidad y finalmente de libertad. Dos maneras de vivir. Hoy día vamos a ver por medio de este pasaje de Hechos 5 que existen dos maneras en las cuales tú y yo podemos vivir. En la soberbia y la envidia que genera la religiosidad, o en la libertad y la convicción que provoca el Evangelio. En la arena, en el camino ancho de los líderes religiosos, o en la roca en la cual estaban cimentados los apóstoles, los discípulos de Jesús. Oremos al Señor. Padre, gracias porque este sermón, esta palabra que tú nos traes hoy día, no es palabra antigua, no es museo, sino es palabra de verdad, es palabra viva, que cuela hasta lo profundo de nuestros corazones. Te pido que esta palabra nos nutra, que podamos salir acá cambiados, diferentes, con otra manera de ver el mundo, con otra manera de vivir nuestra fe. Ayúdanos también a tomar esto y poder también ser testimonio vivo y entregarle esta palabra a otros. Te lo pido, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Has tomado tú alguna vez una mala decisión en tu vida? ¿Como comprarte un departamento ahí en las dunas?
¿Has tomado una mala decisión alguna vez en tu vida? Esa que tú miras para atrás y digas, ¡ay, qué manera de arrepentirme de esa tontera que hice! ¿Has construido alguna vez una casa en la arena en vez de la roca? Bueno, la verdad es que es una pregunta capciosa, porque todos nosotros hemos tomado muy malas decisiones alguna vez. Quizás uno una, otros dos. Y hay algunos más torpes, como los que me identifico yo, que constantemente andamos tomando malas decisiones, ¿no? Día tras día, semana tras semana, pensando mal, tomando malas decisiones, pensando y edificando mi vida en la arena en vez de la roca, que es Cristo. Y te pregunto esto porque justamente este pasaje nos cuenta cómo las malas decisiones que tomaron los líderes religiosos terminaron siendo transformadas por Dios para que su mensaje se propagara, para que las buenas noticias de Jesús fueran evidentes desde Jerusalén, donde se enmarca el pasaje de hoy, hasta los confines de la tierra. Fíjense que hoy día es un día especial, porque hace 2 meses atrás, ¿saben lo que pasó hace 2 meses atrás? Comenzamos a estudiar este libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy día cumplimos 2 meses estudiando este libro y hemos ido a poquito, avanzando, estudiando esta segunda temporada de los escritos de Lucas. La segunda temporada, porque ¿cuál fue la primera? El Evangelio de Lucas, ¿cierto? Los relatos que Lucas nos escribe acerca de la vida, el testimonio, el ministerio y la muerte y resurrección de Jesús. Y en esta segunda temporada, en este segundo libro, como lo vemos desde el capítulo 1, Lucas tiene el firme propósito de contarnos qué pasó con los seguidores de Jesús, qué pasó con los discípulos, qué hicieron con este mensaje que habían recibido, qué hicieron con el derramamiento del Espíritu Santo que recibieron en Hechos capítulo 2. Y vemos que el testimonio de Jesús comienza a desenvolverse, a propagarse desde Jerusalén, por toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Es decir, es Dios, escucha esto, es Dios que continúa su misión por medio de los apóstoles. Por eso hemos llamado a esta serie Hechos para el Señor. Dios nos hace para su misión. Y es importante tener esto en mente, porque cuando uno lee el libro de los Hechos, o cuando uno estudia cualquier pasaje de la Biblia, es muy fácil caer en la persona, personificar, ¿cierto? ¡Oh, qué tremendo Pedro! ¡Wow, qué maravilloso Juan! Lo que va a hacer Esteban la próxima semana, en el próximo capítulo, ¡wow! Y dejamos de mirar al Dios que lo hace todo, al Señor quien ha construido y de alguna u otra manera diseña el avance de su misión. Sin embargo, en este capítulo 5 de Hechos tenemos un problema, ¿cierto? Hay una dificultad. Hay un pastor inglés, un teólogo que se llamaba John Stott, y él dijo, este capítulo 5 y en esta sección vemos la oposición satánica al avance de la iglesia primitiva. Incluso él juega con esta idea de el imperio contraataca, ¿no? El imperio contraataca frente al avance de la misión de Jesús. Pero a pesar de este contraataque del imperio, Dios sigue teniendo todo en control. Nosotros vemos acá 2 actitudes, ¿cierto? Vemos 2 fuerzas, 2 estilos de vida. Por un lado, la oposición satánica de los líderes religiosos, que son este camino ancho, esta casa construida en arena. Y por otro lado, vemos el camino angosto, o la casa construida en la roca, que es la fe y la convicción de los discípulos de Jesús. ¿Cómo vamos a dividir este pasaje? Mira tu Biblia. En este pasaje tenemos 3 secciones. Primero, del versículo 17 al 24, vamos a hablar un poquito más del vivir en la arena, ¿no? La soberbia y la envidia de los líderes religiosos que oprimen. Eso es lo primero, versículo 17 al 24. Segundo, vamos a hablar de lo que significa vivir en la roca. La convicción sin temor de los apóstoles, versículos 25 al 33. Y en tercer lugar, vamos a ver este Dios soberano, ¿no? Que provoca alegría y libertad en aquellos que confían en Él, versículos 34 al 42. Vivir en la arena, vivir en la roca, Dios soberano. Lo último que vamos a estar viendo. Veamos entonces lo primero, la soberbia y la envidia de los líderes religiosos, ¿no? Porque si tú vas al versículo 17, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos muestra ahí?
que había molestia, había rabia, ¿no? Había como odiosidad en el sumo sacerdote y en sus partidarios. Había envidia. Una envidia que conlleva y que genera esta opresión, ¿no? Esta necesidad, este deseo de querer tomarlos presos a los discípulos. ¿Y qué es lo que le generaba envidia, creen ustedes, al sumo sacerdote y a los líderes religiosos? Básicamente la popularidad que estaban agarrando los discípulos, ¿no? Se estaban haciendo famosos, estaban atrayendo a mucha gente. Pero no solo se estaban haciendo famosos, sino también las tremendas cosas que hacían. Habían milagros, como nos acaba de contar en el capítulo 4 al final. Hasta la sombra de Pedro sanaba, ¿no? Dice el capítulo 4. Entonces, como que el sumo sacerdote quiere algo de esa popularidad. Los líderes religiosos quieren algo de lo que los apóstoles estaban teniendo, ¿no? Imagínense, pescadores, personas sin grandes conocimientos, sin mucha letra, estaban transformando Jerusalén. Y ellos estaban envidiosos. ¿Por qué? Si nosotros somos tan bacanes, no podemos hacer lo que ellos hacen. Y hay una información muy importante que nos provee acá Lucas en el versículo 17. Porque nos dice que tanto el sumo sacerdote como sus partidarios pertenecían a una secta, ¿no? A una facción de los judíos. ¿Cuál es esa facción? Los saduceos, justamente, ¿no? ¿Y quiénes eran los saduceos? Eran una corriente, una facción compuesta mayormente por personas de clase alta, ¿no? De alta alcurnia dentro del mundo judío, y que practicaban una religiosidad bastante, podríamos decir, racional, ¿no? Solamente ellos se preocupaban de una fe presente ahora, de cómo la fe podía para ellos traerles poder económico, poder político, poder militar, fama, cosas materiales. Y por eso ellos no creían en la resurrección, no creían en lo que podía pasar después de la vida, en lo espiritual, sino ellos estaban muy, muy presentes y preocupados de lo real, de lo ahora, de lo objetivo. Por eso amaban la aprobación de la gente y querían ser el centro de la atención. Y para eso usaban métodos atroces, ¿no? Pero aquí estaba este sumo sacerdote, ¿no? Teniendo envidia de cómo este minúsculo grupo de unos 300, 500 personas, tal vez 1000, no sé, estaban haciéndose famosos. Algo que solo ellos querían tener. Por eso, a raíz de esta actitud, ¿cierto?, que les daba rabia a los saduceos, que más encima Jesús había resucitado, y ellos decían, pero eso no existe, no creemos en eso. Terminan enviando a la cárcel a los discípulos, a los apóstoles. ¿Qué demuestra esa actitud de enviar a la cárcel a aquel a quien tú envidias? Básicamente demuestra de que estaban dispuestos a cualquier cosa con tal de mantener su poder, su status quo. Ahora bien, uno puede ver este pasaje, comenzar a estudiarlo y uno dice, no es tan diferente esto que vemos acá a lo que ocurre hoy en día, ¿no? ¿Para qué decir en el mundo político donde hay tantas cuestiones y cagüines y peleas, todo por mantener poder? Las fundaciones, ¿no? Y tantas cosas para tener plata, para ganar fama, para tener voto. Y no solo en la política, sino también en nuestras vidas personales, en los trabajos, en las familias, incluso en las iglesias, ¿no? Como que todos preocupados por lo presente, por ahora, por tener plata, por tener fama, por tener cosas presentes. Entonces parece que esta situación que vivían los sumos sacerdotes, los saduceos, no es tan lejana a nuestra realidad. Porque en definitiva, escucha esto, el construir una casa en la arena, en las dunas, o el andar por el camino ancho y espacioso, es algo muy común, queridos. Y es tan común que dentro de la iglesia de Cristo hay muchos que vivimos así, que cometemos errores y que concentramos nuestra atención en lo que mis propias fuerzas, en lo que mi orgullo personal, en lo que ¿qué es lo que para mí me trae beneficio personal, primeramente? En vez de mirar y confiar en el Señor. Pero esto es lo maravilloso, porque nada se le escapa a Dios, ¿no? Por eso, el pasaje continúa mostrando cómo de manera sobrenatural
envió un ángel para sacarlos increíblemente de la cárcel sin que nadie se diera cuenta, sin romper ningún candado, para demostrarle tanto al sumo sacerdote, al líder religioso y a nosotros hoy día que lo humanamente posible, que lo racional, que lo que a mí me trae beneficio personal no se compara con lo que Dios puede hacer. Y así como Dios había resucitado a Jesús de la muerte, también Dios podía hacer cosas sobrenaturales sin ninguna explicación a nuestra mente. Porque escucha esto, el propósito del Señor es que su mensaje se propague, sin importar la manera en que lo va a hacer. Incluso, sin importar lo que líderes religiosos y la oposición satánica podía lograr. Pero ahí está, ¿cierto? Esta es la manera de construir tu casa en la arena, confiando en tus fuerzas, confiando en tu objetivo personal, en tus placeres, en tu orgullo. Pasemos entonces ahora a la segunda sección. Porque así como existe una manera de construir tu casa en la arena, también existe una manera de construir tu casa en la roca. Caminar por este camino angosto, pequeñito. La predicación pública del Evangelio, ¿cierto?, que hicieron los apóstoles, significaba que ellos tenían una convicción tan clara, tan segura de lo que estaban haciendo. Era lo correcto, era lo verdadero, que no les importaba nada, ¿no? Es más, sorprende, yo imagino a los apóstoles ahí siendo sacados por los ángeles de la cárcel y llevándolos a predicar al templo, y ellos como si nada, no, porque es lo que nos toca hacer, predicar, evangelizar. Es lo que el Señor Jesús nos ha enseñado, es lo que Cristo ha hecho en mi vida, ¿no? Porque si por el camino ancho es donde andan aquellos que están enceguecidos en su orgullo, en su soberbia, para los seguidores de Jesús, quienes transitan por este camino angosto, la seguridad de su vida está exclusivamente en la persona y obra de Jesús. Es el Espíritu Santo quien llena sus vidas de convicción, de verdad, de seguridad, ¿no? Predicar de Jesús es la prueba más segura de que lo que ellos estaban haciendo era verdad. Ellos no necesitaban grandes milagros. Incluso, es más, Dios podría haber usado otro método, ni siquiera haber sacado con un ángel de la cárcel. Pero lo que ellos necesitaban hacer era simplemente anunciar lo que Jesús había hecho por ellos. Dice el versículo 25 al 28 que se le presentaron a personas al sumo sacerdote y dice: miren, los hombres que ustedes metieron a la cárcel están enseñando en el templo. Y se dieron cuenta que habían salido de manera sorprendente. Los agarraron presos, los tomaron nuevamente y los llevaron en secreto para que nadie los apedreara. Y en el Sanedrín les dijeron: terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llenado Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de este hombre. Es decir, el camino ancho significa agarrar preso a los que no hacen las cosas a tu pinta, oprimir a los que de alguna manera te llevan la contra. Pero el camino angosto significa simplemente hacer para lo que somos buenos. ¿Para qué somos buenos? Para contar lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y esto es súper gráfico en nuestros días. Porque cuando nos relacionamos, escucha bien, con personas orgullosas, soberbias, como difíciles de tragar, por tener un tanto autoestima, no sé. En definitiva, lo que hay en el fondo de sus corazones, ¿qué es? Probablemente temor, ¿no? Temor al abandono, al desprecio de los demás. No sé si lo han visto, ¿no? En personas así que como que están, uno los ve y dice: wow, parece que hay una angustia en su corazón de que no lo valoren. Pero por otra parte, cuando vemos a personas con convicción en el Evangelio, que lo han entregado todo por el Señor y que están sumamente seguros de que Cristo es su Señor, uno dice: pero esta persona es un sinvergüenza, ¿no? No tiene vergüenza. Y le da lo mismo, y él predica y evangeliza y anuncia el mensaje. Y quizás comete errores, pero ahí agacha el moño, pide perdón, está constantemente buscando al Señor. Porque ha puesto su confianza en Cristo, en la roca firme, en la cual pueden venir dificultades, pueden venir problemas, pero el Señor jamás lo va a remover, ¿no? Respondieron los discípulos, versículo 29,
es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron, ¿no? Dios lo exaltó a su derecha como príncipe salvador para que diera arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y terminan: nosotros somos testigos de estos acontecimientos. Y también lo es el Espíritu Santo a quienes Dios ha dado, a quienes le obedecen. Fíjense que estas palabras que dicen los apóstoles no es primera vez que la dicen. Un capítulo anterior, el capítulo 4, que lo vimos hace un par de semanas atrás, ya habían dado una respuesta así. Cuando Pedro y Juan habían sanado a este hombre cojo, ¿no? Los toman presos y los llevan a un juicio. Y nuevamente dicen esto en el versículo 19, versículo 20. ¿Es justo delante de Dios obedecerle a ustedes en vez de obedecerle a Él? Júguenle a ustedes mismos. Nosotros, dice Pedro y Juan, no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Porque para los apóstoles, la única verdad, la única seguridad, la única roca firme en la cual podían construir su vida era anunciar el mensaje de Jesús. Hablar de las bondades y misericordias que el Señor ha hecho por ellos. Déjame preguntarte a ti entonces. ¿Dónde estás construyendo tu vida? ¿Dónde está tu casa? ¿Estás realmente confiando en la roca que es Cristo? ¿O te estás dejando llevar por este mundo de arena, de dunas, de socavones, de temores, de cobardía, de soberbia, que significa poner todo en tus propias fuerzas, en tu orgullo, ¿no? Lo que habían visto los discípulos eran efectivamente milagros, eran cosas maravillosas, hasta que la sombra sanaba, la sombra de Pedro. Pero lo que especialmente ellos querían anunciar no eran eso, sino ellos querían decir que Dios, el creador de los cielos y la tierra, había enviado a su Hijo para perdonar todos nuestros errores, para que en la cruz su sangre fuera derramada y así fuéramos limpiados de nuestro pecado. Era eso lo que querían anunciar. Que es ese amor que Dios demostró al enviar a Jesús y al sacrificarlo por nosotros, era lo que sostuviera sus vidas, la roca firme en la cual iban a construir todas sus vidas. Y es más, ¿no? Yo me imagino acá a los discípulos, a los apóstoles, a estar pensando: ¿cuántas malas decisiones tomé en mi vida? ¿Cuántos malos momentos pasé? ¿Cuántos pecados cometí? Pero el Señor me rescató. Es más, me imagino a los apóstoles escuchando este juicio en el Sanedrín y pensando: hey, ustedes, somos sacerdotes, saduceos, fariseos, sus vidas pueden ser renovadas, restauradas, pueden empezar a construir su vida en la roca y dejar de estar en la arena, ¿no? Y esta es la tercera parte, la tercera sección de este sermón, porque en medio de la soberbia religiosa, los líderes religiosos, permiten y dejan en libertad a los apóstoles, revelando que incluso ahí Dios es soberano. Dios controla todo lo que ocurre. Incluso nuestra propia maldad es usada por Dios para traer bondad. Porque así, es verdad, aquellos que confían en el Señor, escucha bien, no se nos promete una vida perfecta, una vida recta, sino que incluso en medio de nuestro pecado, el Señor puede tocar tu corazón, te puede hacer agachar el moño y comprender de que Él está usando eso para su gloria, ¿no? La libertad y la alegría con la que terminan los apóstoles se contrasta un poco con lo que comienza a hacer acá Gamaliel, ¿no? Este fariseo famoso que aparece acá en estos versículos. Porque efectivamente nosotros en nuestra vida podemos empezar a argumentar y a tener soberbia en nuestras propias lógicas, como lo que Gamaliel estaba haciendo. Él empezó a reflexionar y dijo: ¿sabes qué? Yo soy tan famoso, tan bacán, sé tanto de la Biblia, y desde mi orgullo religioso puedo recomendarles que lo correcto no es matarlos a estos tipos, sino dejémoslos ahí tranquilos. Porque si es que ocurre tal como ocurrió con Teudas o como Judas, un par de semanas y ya se va a morir esto.
Pero si realmente es de Dios, no podemos hacer nada con lo que Dios ha hecho. Eso es el argumento de Gamaliel, ¿no? ¿Me equivoco? Velo en tu Biblia. Él está queriendo decir, ¿sabes qué? Parece que mi argumento religioso, mi soberbia religiosa, es tan bacán que yo puedo dejar en libertad a estos giles porque me da lo mismo, van a morir solos, ¿no? Lo maravilloso es que Dios toma este argumento para, en primer lugar, validar su mensaje, para mostrar de que lo que estaban haciendo los discípulos no era una simple corriente, una simple ideología, sino era la verdad del mundo entero, la verdad eterna. Y en segundo lugar, para demostrar que cualquier persona, incluso la persona más ajena, podríamos llamarlo el anticristo más claro, evidente, puede ser usado por Dios para traer salvación y vida nueva. Y esto es glorioso, hermanos, porque en cualquier momento, cualquier contexto en el que tú te encuentres, quizás construyendo tu casa en la duna, en la arena, tomando malas decisiones, o incluso viéndote afectado por el pecado de otras personas, Dios nos promete de que nada se le escapa de la mano. Dios va a usar todo lo que ocurra en nuestra vida para demostrar nuestra condición humana, de que somos pecadores, pero para decirnos que ahí no termina la cosa, para mostrarnos que el mensaje sigue propagándose, que el Evangelio sigue transformando vidas. Queridos hermanos, yo no sé si tú te sientes como Gamaliel, ¿no? En el versículo del 34 en adelante. Tal vez tú te sientes tan habilidoso en tu argumento, en tu sabiduría. El Señor nos llama al arrepentimiento. Y nos dice, ¿sabes qué? Podemos transitar desde una actitud soberbia, orgullosa, religiosa, como la de los fariseos, como la de Gamaliel, a una actitud bondadosa, maravillosa, tierna, como la de un aprendiz de Gamaliel. Porque Gamaliel fue el maestro de Saulo de Tarso, ¿no? Pablo, el apóstol Pablo. Gamaliel, desde su argumentación religiosa, enseñó y moldeó el corazón de un hombre que iba a ser transformado por el Señor para anunciar su mensaje hasta Roma, ¿no? Y Pablo dice, yo quiero llegar hasta España predicando el Evangelio. Suéltenlos, dijo Gamaliel. Si lo que se proponen hacer es de origen humano, fracasarán. Pero si es de Dios, no podrán destruirlo y ustedes estarán luchando contra Dios. Estas últimas palabras de Gamaliel nos muestran de que de alguna manera el mensaje del Evangelio es real. Y es real no solo en ese tiempo, sino es real hoy día en tu vida. Porque todos nosotros conocemos personas que son soberbias, orgullosas, y que por más que tú le hables del Señor y que les llames al arrepentimiento, no quieren aceptar. No, yo estoy seguro de lo que creo. Pero el Señor va a hacer su obra a su momento. Puede tocar el corazón, quizás de Gamaliel, no sabemos en qué terminó su vida, pero tocó el corazón de su discípulo Saulo, y tocó el corazón de tantos otros por los siglos de los siglos, que hasta el día de hoy nosotros podemos decir de que en Jesús hay restauración y vida nueva. ¿Qué pasó con los apóstoles después de que fueron liberados? Versículo 41. Dice que se llenaron de alegría, de gozo, por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre de Jesús. Imagínense lo que significa decir esto, ¿no? Yo soy digno de sufrir sufrimientos por causa de Jesús. ¡Qué gloria! Yo no sé cómo tú estás experimentando la fe cristiana en tu vida. No sé si sientes que el creer en Jesús es quizás un paracetamol, un ibuprofeno en tu corazón. Quizás te da como un estatus, una tranquilidad, una paz interior. Pero para los apóstoles el creer en Jesús significaba, Señor, ayúdame a estar seguro que donde estoy construyendo mi vida eres tú. Y que pueden venir sufrimientos, pueden venir persecución, puede venir odio, odiosidad, muerte. Pero mi vida está segura en ti. Los apóstoles, sabiendo que Jesús había sufrido
la cruz, la muerte. Eran conscientes de que ese era el propósito de Dios. Y Dios en su soberanía usó la muerte de Jesús para traer salvación y vida nueva. Nosotros hoy día, en el año 2023, podemos llevar este mensaje de salvación a las personas y tenemos dos maneras de llevarlo, ¿no? Escucha bien, podemos llevarlo desde la arena o podemos llevarlo desde la roca. ¿Cuál es la manera de llevarlo desde la arena? Diciendo, oiga, lo que usted tiene que hacer es venir a la iglesia, usted tiene que comportarse de esta manera, usted tiene que ser un buen discípulo de Cristo, tiene que ser obediente, tiene que cumplir estas reglas, tiene que vestirse de esa manera. Pero no estaríamos fallando ahí. Estaríamos fallando en ser soberbios, religiosos y pensar de que todo depende de nuestro comportamiento. En cambio, en llevar el evangelio como los apóstoles asentados en la roca significa básicamente confiar en Jesús. Agachar el moño y decir, Señor, recuérdame que yo no soy digno, que yo no soy justo, pero Jesús lo hizo por mí. Ayúdame, Señor, a que cuando vaya a anunciar este mensaje a los demás, no lo haga desde una altura moral, sino lo haga desde el Evangelio. Que Jesús acepta a todos, hermanos, a toda persona. Pero así como acepta a todas personas, no nos deja igual como llegamos, sino siempre está transformándonos. Hubo un hombre llamado Esteban, ¿no? Esteban era un discípulo de Jesús, lo vamos a ver la próxima semana. Muy sencillo, ¿no? Humilde. Tan sencillo que lo escogieron para ser diácono de la iglesia. Un diácono era la persona que servía, que ayudaba a las viudas, tal vez a quienes tenían problemas, a quienes tenían hambre, y servía en las mesas. Pero en algún momento Dios usó a Esteban para anunciar su mensaje. Y para que él, escuchen bien, a diferencia de los líderes religiosos que tenían susto que los apedrearan, Esteban dijo, yo estoy dispuesto a ser apedreado por la sangre, por Cristo. Y así murió apedreado. Yo no sé cómo vas a morir tú, pero espero de que no mueras en la arena, ¿no? Cuando venga una tormenta, tu casa se destruya, en un socavón la tierra te trague. Espero que no mueras así. Yo espero que tú mueras en la roca, ¿no? En ese camino angosto que significa confiar ciegamente en el Evangelio de Jesús. ¿Cómo vas a terminar tu vida? ¿Vas a ser como un discípulo alegre, gozoso por lo que Cristo ha hecho en ti? ¿O vas a estar amargado, persiguiendo a otros, oprimiendo, castigando, dañando la vida de otros? Yo te animo a que le entregues tus decisiones al Señor. No te dejes llevar por tu mente, por tus pensamientos, por tus anhelos personales, sino vuélvete de humildad a Cristo. Arrepiéntete de tu pecado, de tu soberbia, de sentirte superior a otros, de sentirte quizás líder religioso de otro. Sino yo te animo a que tu vida sea construida en la roca. Oremos, hermanos. Señor, gracias porque en este pasaje tú muestras cómo los discípulos, cómo los apóstoles tenían clara la película. Ellos sabían de que lo único que les tocaba hacer era hablar de Jesucristo crucificado y resucitado. Hablar de que Jesucristo es la esperanza de gloria, la esperanza de vida. Señor, hoy día como iglesia ayúdanos a anunciar ese mensaje. Que por más que hagamos cosas, que criemos familia, que trabajemos, que estudiemos, que hagamos tantas cosas en nuestro corazón, que podamos decir, Señor, todo esto lo hago para tu gloria. Todo esto es para Jesús. Es a Él de quien depende mi vida. Y como decía esa canción, Señor, yo me rindo a ti, Señor. Dejo de lado mi orgullo, mi vanagloria, mi soberbia religiosa. Y tengo la convicción de que tú nos invitas a transitar de ese camino ancho a ese camino angosto, de esa vida en la arena a la vida en la roca. Gracias, Señor, porque hoy día nosotros damos testimonio de que tú transformas vidas, transformas corazones y nos empujas a anunciar este mensaje de salvación a los 4 vientos, a los 4 puntos cardinales, Señor. Ayúdanos a llevar este mensaje. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.